Buenos días a todos, gracias por estar aquí presente. Gracias a la gente que está presente también. Este, em, Esta es una presentación más de las que venimos realizando en esa serie de presentaciones que tiene que ver con básicamente con la calidad del dato, con qué hacemos con las imágenes y demás. Em, Nosotros, en la reunión anterior, presentamos algo sobre lo que es las incidencias en los datos que nos llegan a través del sistema de recepción de datos de monitoreo continuo. Bueno, eso fue un tema que nos interesaba mucho presentar, sobre todo a nivel, digamos, interno. Y, eh, y ahora es al revés. Lo que estamos presentando es algo que tiene que ver con la extracción de datos desde imágenes digitales, su ajuste a través de datos de monitoreo y bueno, y la automatización de ese procesamiento para que toda la sociedad pueda verlos. Como hemos identificado en realidad que hay una serie de herramientas que muchas veces no son tan utilizadas como nos parece que nos interesaría que lo hicieran y que también lo, lo usaran y nos hicieran llegar a nosotros cuáles son en realidad las dificultades que presentan o la mejora que podría tener. Eh, Bueno, entonces ahora vamos a hacer esta presentación, que es una serie también. Nosotros empezamos por utilizar las imágenes satelitales para el Río Negro. Ahora tenemos Santa Lucía. Va a haber un próximo ambiente que va a ser la Laguna de Sales. Eso estaríamos por lo menos con aquellas cuencas más críticas que tiene el país en cuanto a lo que se refiere a uso del agua. Entonces, bueno, vamos a tener una presentación de unos 45 minutos. Al principio va a haber como una nivelación. Lamento para algunos que de repente va a ser un poco reiterativo, pero bueno, una nivelación del tema. Y después iremos directamente a cuáles han sido los resultados, que son el logro de la cantidad de monitoreos in situ y bueno, y de procesamiento de imágenes. Hago hincapié en el tema de la automatización, porque para nosotros tanto lo que hicimos con la identificación de incidencias en la recepción de datos como esto, está mucho también el pensamiento en el ahorro, ¿sí? Que le podemos generar a la institución, tanto en la automatización como también en el acceder a un monitoreo mucho más continuo, que es un monitoreo tradicional, manual. Más allá de que sigue siendo importante, bueno, esto tiene otro tipo de ventaja. Así que bueno, Federico. Buenos días, muchas gracias por ¿días a todos? Y ahora sí, Luis, ya que me volumen. Me hago un poco loco. Buenos días, gracias por estar acá presentes. Una cosita, si bien hoy estamos Bruno y yo, Federico, siento que también esto es un trabajo de todo el equipo de la División de Información Ambiental, que implica salir al campo, coordinar, analizar muestras, etcétera, etcétera. Hoy las caras visibles somos nosotros, pero hay todo el equipo detrás. Y hoy lo que le venimos a mostrar son algunos de los algoritmos y de desarrollos que tenemos hechos para la cuenca del río Santa Lucía, dos embalses, Canelón Grande y Paso Severino, y lo que es propiamente dicho la parte más baja del río Santa Lucía. Vamos a ver algunas cosas de parámetros de calidad del agua vinculados a la clorofila, a la turbidez y al material orgánico. Este es un breve temario de lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, en donde, bueno, como decía Virginia, les voy a contar un poquito sobre unas bases muy sintéticas de la teledetección, como para que tengamos un conocimiento mínimo de qué se basan estos algoritmos finalmente.
cuáles son los modelos que generamos, cómo podemos mirar esto a través del tiempo, utilizando series históricas, aprovechando la oferta de imágenes satelitales, y bueno, cuáles son los próximos pasos que tenemos como para y entonces, para dar un poco de contexto, lo que les quería traer es que lo que vemos es que existen grandes cambios en el funcionamiento del planeta Tierra, y eso se puede ver reflejado a través de estos gráficos, que es un marco conceptual llamado límites planetarios, en donde cada uno de esos pétalos representan límites sobre los cuales el planeta puede vivir de manera segura y nosotros podemos asegurar la vida en el planeta. Y como pueden ver, del 2009 hasta el 2025, muchos de esos límites planetarios, que son los que están en la esfera verde, se sobrepasa. Tiene que ver con dinámica del carbono, del nitrógeno, acidificación de océanos, cambios en el subsuelo, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Esto hace que exista entonces una necesidad imperiosa de generar herramientas o sistemas de monitoreo continuos de estos procesos y patrones. Si eso pasa con el nombre. En este sentido, y bajo este contexto, el Ministerio de Ambiente ha desarrollado una serie de herramientas y desarrollos, particularmente para el seguimiento del estado de la calidad del ambiente. Muchas de estas herramientas están basadas en el uso de imágenes satelitales, ¿no? Y justamente la que le venimos a presentar hoy tiene como base el uso de imágenes satelitales, un tipo de imagen satelital. ¿Por qué las imágenes satelitales? Bueno, una de las primeras grandes ventajas es que tenemos datos desde casi la década del 70. Esto es para un satélite denominado Landsat. Fíjense que comenzó casi en 1970 a registrar la superficie terrestre y tenemos hasta la actualidad datos de manera continua. Existen también otras ventajas de utilizar satélites que tienen que ver con que podemos mirar grandes extensiones de una manera sinóptica. Tenemos cada cortos periodos de tiempo una medición, a veces cada 5 días o cada 16 días podemos tener un nuevo dato, un registro continuo y automático, información consistente dentro de la imagen. Eso es algo recontra importante porque tiene el mismo protocolo de observación. Son mediciones no destructivas y además tiene un aspecto vinculado a los costos que es relativamente barato. ¿Qué registran esencialmente los sensores a bordo de los satélites? Bueno, energía. ¿Tá? Energía que proviene del Sol, energía electromagnética que refleja, rebota en la superficie terrestre y es lo que justamente captan los satélites. Y esa energía la podemos separar o la conocemos como porciones que se denominan la porción del azul, del verde, del rojo y del infrarrojo y otras, que es lo que nos permite, digamos, ver las cosas en colores, ¿no? En nuestro caso, los ojos son los sensores y nos permiten ver las tonalidades y los colores diferentes gracias a esa energía electromagnética. Y como pueden ver acá les pongo 3 ejemplos, una vinculada al suelo, uno al agua y uno a la vegetación. Fíjense que el Sol estaría emitiendo la misma cantidad de energía en esas porciones, pero refleja de manera diferente. Y eso nos hace percibir a nosotros, al suelo con una coloración, al agua con otra coloración y a la vegetación con otra coloración. Fíjense que en el caso del suelo, me quedó al revés. El primero es agua. ¿Por qué le digo que es agua? Porque refleja mucho en el azul y en el verde, y es por eso que en general vemos al agua de color verde azulado. O en el caso del suelo, que sería el del medio, se ve más de tonos marrones. O en el caso de la vegetación, fíjense que refleja mucho en el verde, y es por eso que nosotros vemos a la vegetación de color. Entonces, a partir de esta información que nos proveen los satélites, podemos identificar, fíjense, grandes grupos de coberturas o superficies terrestres. Pero uno podría hacer un zoom dentro de cada una de ellas, por ejemplo, dentro del agua, y puede ver que la dinámica en cómo se refleja esa energía es diferente, dependiendo de qué, de si hay materia orgánica ahí suelta, si el cuerpo tiene muchos sedimentos, o si existen pigmentos como la clorofila que harían reflejar de manera diferente esa energía. Justamente nosotros nos basamos en esto para generar los modelos, ¿no? En que las distintas cubiertas reflejan de manera diferente, y entonces generamos modelos que, digamos, implican una serie de datos de entrada, entre ellos mediciones de campo, que son las que tenemos aquí abajo, como no se ve, aquí abajo, en donde vamos al campo, ahora les voy a mostrar unas fotos, para tomar medidas in situ de la calidad del agua, vinculada a la clorofila, turbidez o materia orgánica. También tenemos eh, sensores de mano que simulan lo que mediría un satélite, pero sin tener la interferencia de la atmósfera, y después eso lo correlacionamos y lo trasladamos a las imágenes satelitales justamente para tener esa cobertura sinóptica del territorio.
¿Qué hacemos en el monitoreo? Bueno, vamos al campo, a distintos embalses. En este caso, lo que les vamos a mostrar hoy es Paso Severino, que es esta gran represa que tenemos acá, o Canelón Grande, o la desembocadura, la parte inferior del río Santa Lucía. Y bueno, tenemos experiencia también de haber hecho esto mismo en el río Negro, ¿no? Cada uno de estos puntitos es un sitio de monitoreo en donde nosotros sacamos una muestra de agua que se mandaba a analizar al laboratorio y además teníamos este sensor, que es un espectroradiómetro, que simula o mide lo mismo que estaría midiendo el satélite sin la interferencia de la atmósfera, que eso es un problema que tenemos aquellos que trabajamos con imágenes satelitales. Concretamente, acá lo que les muestro son para cada una de las variables, clorofila, turbidez, materia orgánica, para el embalse Río Negro, el río Santa Lucía y los dos embalses de la cuenca Río Santa Lucía, es decir, Paso Severino y Caminón Grande, la cantidad de muestras para cada uno de esos parámetros. Fíjense que en el caso del Río Negro tenemos un montón de muestras vinculadas a clorofila, turbidez y materia orgánica, que se diferencian bastante de lo que tenemos para el Río Negro, para el Río Santa Lucía y los embalses del Río Santa Lucía, tiene que ver un poco con la extensión que tiene el Río Negro. Y abajo están las fechas. Fíjense que el Río Negro estamos hablando de enero del 2020 hasta mayo del 2022. Río de Santa Lucía, la desembocadura del Río de Santa Lucía, de diciembre del 2021 a diciembre del 2023 y los embalses de febrero del 2022 a febrero del 2025. En cuanto a la clorofila, estos son algunos de los modelos que ajustaron, que mejor ajustaron. No voy a entrar mucho en detalle, pero fíjense que tenemos los tres embalses, perdón, el río Negro, Santa Lucía y los dos embalses, Paso Severino y Caleón Grande, la combinación de bandas que permitieron el mejor ajuste, la estimación máxima, en el caso del Río Negro, supera o alcanza casi los 4.500 microgramos por litro en términos de la clorofila, en el Santa Lucía 22 y en Canelón Grande y Paso Severino son 75 la estimación máxima o el registro máximo que tuvimos con datos de algo que nos interesa que presten atención es que los errores relativos son razonables, menores al 10% entre lo que se observó y se. En cuanto a la turbidez, el mismo esquema, tenemos los distintos sitios, las bandas que estuvieron vinculadas con ese algoritmo, la concentración y la estimación máxima. Fíjense que en el caso de Río Negro tenemos una unidad que es MTU, y en el caso de Santa Lucía y Paso Severino y Cayo Grande están en otras, en FTU. Y aquí también destaco que los errores están por debajo del 10%, lo cual nos deja bastante contentos. Y en cuanto a la materia orgánica disuelta, también ahí se muestran las bandas del sensor que vamos a trabajar o que estamos trabajando. Que no lo mencioné, pero Sentinel-2 es un satélite que tiene 10 metros de tamaño de píxel y tiene una frecuencia de revisita de entre 2 y 5 días. Es decir, cada 2 a 5 días tenemos una imagen. No nos escapamos de las nubes, pero tenemos una frecuencia de revisita bastante alta. En este caso, los errores son un poquito más. En el caso del Río Negro superan el 30%, pero tiene que ver un poco con el número de muestras que pudimos obtener para calibrar y validar el modelo. Bien, bueno, yo ahora les voy a mostrar algo de imágenes satelitales enfocadas en Santa Lucía. En principio algunos ejemplos de cómo vemos las imágenes, esta Sentinel-2, un verdadero color y cómo los vemos con los algoritmos de estimación de clorofila, de turbidez y de CO2. Bueno, son unos ejemplos como para que ustedes los vean. Acá estos son imágenes de un mismo día, de febrero del 2019. Arriba tenemos la desembocadura de Santa Lucía, en la fila de arriba. En la fila de abajo están el embalse de Paso Severino al norte y Canelón Grande al sur. A la izquierda la imagen, cómo se vería en verdadero color. Si ven acá claramente en la desembocadura es una imagen de un evento de floración importante. La imagen hecha es cómo estima el algoritmo de clorofila que calibramos para el Santa Lucía, en una escala de valores de 0 a 80 microgramos por litro. En esta zona de verde fuerte, digamos, de la floración, el algoritmo detecta que la concentración de clorofila es roja, superior a 80. En el caso del algoritmo de turbidez, que es el que le sigue a la clorofila, estos colores amarillos y naranjas y rojos son niveles de turbidez altos.
asociados un poco al evento de floración, porque la turbidez considera partículas inorgánicas, pero también orgánicas de clorofila. Pero vemos, por ejemplo, el río eh, con menos turbidez, en azul niveles de 10, 15, y en materia orgánica, acá arriba en el Santa Lucía, en la desembocadura, también algo similar a turbidez. Niveles intermedios en el río y algo más altos en el evento de floración. Y si miramos cómo estaban los embalses ese mismo día, con un evento de floración importante en en el río de la Plata y el río Santa Lucía, en el caso de la clorofila, ustedes ven acá, está pintado de azul, son niveles bajos de clorofila, tanto para el Severino como el Canelón Grande, niveles de 10 microgramos hacia abajo. Y en turbidez y materia orgánica se ve esta diferencia, que es puntual para este día, pero por lo general es así, de que el embalse del Canelón Grande es un embalse de mayor turbidez. Los algoritmos para este día detectan niveles de turbidez en el entorno de 40, 50 FTU, que es la unidad que usamos, y en Severino estamos hablando de en entorno de 15, 20 unidades de FTU de turbidez. Algo similar sucede con la materia orgánica. El embalse de Canelón Grande para este día tenía niveles algo más elevados que el de Severino. Yendo un poco al foco de los embalses, ahora en estas imágenes arriba es las imágenes de verdadero color, de cómo se ve el embalse de Canelón Grande para distintas fechas, y abajo los algoritmos de estimación que calibramos. Las imágenes de la izquierda, como ven, es de enero del 2017. En el color real se logra ver algún verdecito suave y eso el algoritmo lo detecta como un evento de floración. En la parte oeste del embalse del Canelón fue relativamente importante. Los colores verdes para todo el embalse son del entorno de 30 a 40 microgramos por litro, y en la zona más cerca de la represa hacia el oeste, el evento fue un poco más importante, niveles de 50, 60, 70 y hasta 80 microgramos por litro. En la imagen del medio, arriba se ve cómo visualiza el verdadero color un evento de turbidez alto. Son imágenes brillantes, bien brillantes. En este caso, para el embalse, el algoritmo estima niveles de turbidez bastante altos en todo el embalse, mayores a 60 FTU. Y la imagen de la derecha es una imagen arriba de cómo se vería niveles de materia orgánica disuelta relativamente altos. Las imágenes se suelen ver más oscuras. Y el algoritmo de calibración, bueno, muestra niveles medio altos y altos. Son la unidad de la medición de la materia orgánica disuelta es metro a la -1, son unidades de absorbancia. Hay algunos niveles un poco más altos hacia el este, digamos, del embalse. Algo similar a cómo se ve para Paso Severino para algunos días. Lo mismo arriba, imágenes en verdadero color, abajo los algoritmos. La primera imagen de la izquierda es de octubre del 2023, acá es casi inmediatamente después de que pasó la sequía y el embalse se volvió a completar. En la imagen verdadero color no se logra ver tanto, pero si pueden distinguirlo, la mayor parte del embalse está con un marrón claro y en esta parte hay un marrón claro verdoso que el algoritmo detecta como que está asociado a un evento de floración intermedio y alto. Niveles verdes de 30, 40 microgramos por litro y naranjas rojos 70 microgramos por litro. El resto del embalse está bastante limpio de clorofila. Después en el medio es una imagen de cómo se ve un evento intermedio de turbidez. El algoritmo detecta algunos niveles más altos de turbidez hacia la cabecera del embalse y algo más bajos contra la represa. Y algo similar pasa para esta fecha de mayo del 24 en relación a la materia orgánica disuelta. Un poco más de concentración de niveles de materia orgánica hacia el norte del embalse. Pero bien, estos son ejemplos de imágenes que tomamos como aleatorias, digamos, como para mostrar visualizaciones. Pero en realidad, ¿qué es lo que vemos en el Observatorio Ambiental Nacional, en la página del lugar, que es lo que está publicado? No podemos publicar todas las imágenes. Entonces, acá les voy a mostrar unas capturas y ahora después voy a entrar a la página para que vean dónde está. Pero para ver las imágenes lo que tenemos es un visualizador
en donde uno puede seleccionar la zona, Paso Severino, Canelón Grande o la desembocadura, y seleccionar si quiere ver la imagen en verdadero color o con niveles de clorofila, de turbidez o de materia orgánica, y le va a presentar la última imagen disponible, con una cobertura de nubes menor al 20%. Eso es lo que tenemos hasta ahora, digamos, seguimos el ejemplo que teníamos para el desarrollo que ya teníamos para el Río Negro, que también es así, mostramos la última imagen disponible con los algoritmos. Eso es algo que está como para después mejorarse. Y lo otro que tenemos publicado, o sea, de forma pública en el Observatorio Ambiental Nacional, son datos cuantitativos para la serie histórica del satélite de Sentinel-2, que está más o menos disponible desde septiembre de 2016. Para eso, para tener estos datos cuantitativos de medianas y percentiles de las distintas variables, tomamos zonas. Dos zonas en Paso Severino, dividimos el embalse en dos zonas para presentar los datos cuantitativos. El Canelón Grande, como tiene dimensiones un poco más chicas que Severino, tomamos toda el área del embalse. Y en el caso del tramo inferior del río Santa Lucía, para presentar estos datos cuantitativos, también lo dividimos en tres partes. Una parte que le llamamos alta, pero en realidad alta para ser el tramo inferior, pero es la zona de Tajes, termina cerca de Aguas Corrientes, al norte. Una zona intermedia, que es la zona más de la humedad, la zona de islas, que está acá en rojo, y una zona final ahí en la desembocadura con el Río de la Plata. ¿Cómo se ven estos datos cuantitativos en el OAN? Acá les pongo un ejemplo de una gráfica para la zona de Paso Severino del sur. Y ahí en la gráfica ven la línea temporal de datos de clorofila. Trabajamos con mostrar para este embalse, digamos, los percentiles 10, 50 y 90 de área. Es decir, el percentil 50 de área sería el valor de clorofila por debajo del cual o por arriba del cual está la mitad del área de esa zona del embalse. El percentil 90 da la magnitud de como los eventos más altos, las zonas que tienen el 10% de los niveles más altos de clorofila, de turbidez o de materia orgánica. En este ejemplo que les puse porque es un poco ilustrativo de algo de lo que ocurrió en la sequía, aparentemente, por lo que vemos con imágenes, que igual está como para ver, discutirse, pero confiamos bastante en el algoritmo y si ven la serie histórica de niveles de clorofila de los tres percentiles, es relativamente baja desde el 2017, con algunos picos verdes, pero generalmente asociados a verano o primavera, pero que pueden estar en el entorno de los 20 microgramos por litro. Y luego de la sequía, de acá estamos en el 23, estos datos ya son después de la sequía, se detectan algunos picos que pueden estar asociados a eventos de aumento de la clorofila A en esa zona del embalse. Tanto para la primavera, este pico es la imagen que les mostré de octubre, del Paso Severino, que la veían con un poco más de rojo, es esto. Este pico es esto. Llegó a... Son eventos que no superan los 75 microgramos por litro, o sea, son relativamente bajos, pero bueno, en relación a cómo es la serie histórica, hubo un cambio, que también se dio en el 2024, en el verano, y volvió a repetirse un poco en el 2025, sobre todo en la primavera. El verano bajó, ahora están niveles relativamente bajos. Habrá que ver si se vuelve a repetir ese comportamiento para esta temporada. Disculpa, no, capaz que lo dijiste, no. ¿Es el promedio de todos los píxeles? En verde es el promedio, está la mediana, es el azul, el color azul sería la mediana, o sea, similar al promedio, pero es la mediana, o sea, la mitad del área del Paso Severino Sur estaba por estos niveles, 10, pero acá la mitad de esa área tenía niveles por arriba de 30, 40. Y un 10%, por ejemplo, para el pico máximo, o sea, el 10% del área para este día, por ejemplo, tuvo niveles de clorofila de 50, arriba de 50. Superior a los 50. 10% del aire tenía Superior a esos 50. Después, al final también les voy a mostrar los últimos datos del Río Negro, pero por ejemplo, comparando con el Río Negro, estos picos son de 300, 400, 500. ¿No? Esto es un ejemplo de cómo se ve una gráfica de turbidez en el Canelón Grande, que el Canelón Grande es un embalse con bastante turbidez. Vemos que rara vez baja de 25 niveles de FTU, suele estar
por arriba, o llegar a los 75 con facilidad, digamos. Esto es un poco raro, pero después de la sequía parece haber bajado un poco la turbidez. Y acá luego en el 25 vuelve a subir. Eso debería, estos análisis del por qué no los tenemos, claro, eso está como para debatirse y ver. Y esto es un ejemplo de cómo se vería la serie histórica de materia orgánica en la zona alta, o sea, más cercana, en la zona del río cercana a Tajes, tenemos corrientes. Acá, por ejemplo, tomando como 5 metros a la menos uno como un nivel alto de materia orgánica, vemos que los picos, por lo general, estos picos están asociados al invierno. Por lo general, luego después la materia orgánica en primavera, verano, la materia orgánica disuelta, coloreada además, suele bajar. Pero bueno, estos son como algunos ejemplos. Para brevemente les mostrar esto donde está en el Observatorio Ambiental Nacional, si ustedes entran en la página, ambiente Gubuy/OAN, está la página de inicio. Estos datos están acá, análisis satelital de la calidad del agua. Entran acá, una breve explicación. Y acá estos dos primeros son los del río Santa Lucía y acá también están los del río Negro que ya están hace un par de años, hace 2 años. Esta es la pestaña para ver las imágenes, la última imagen. Y esto es lo que les comentaba acá, por ejemplo, acá tienen el panel de la izquierda para seleccionar la zona que quieren ver. Voy a dejar el río Santa Lucía y acá seleccionan el parámetro que quieren ver, la clorofila, la turbidez, la materia orgánica o el color real, la turbidez. Y al poner cargar imagen, les va a devolver la última imagen con el algoritmo de turbidez en la escala de colores. El último día, si ven acá está la fecha, disponible es del 26 de octubre, hace 5 días. Hoy debería estar pasando el satélite, o sea que mañana tendríamos la imagen, si está libre de nubes para hoy. Bueno, acá, por ejemplo, para el 25 de octubre, en turbidez, ven que el algoritmo detecta algunos niveles más altos, el amarillo es 30, de las islas hacia el norte, y los niveles más bajos luego de las islas, acá cerca del humedal. Y acá cortamos la imagen porque nuestras calibraciones, nuestras salidas están hechas hasta acá, o sea, tenemos datos confiables hasta esta zona del río. Esto es cómo se vería en la última imagen en el OAN. Les quería mostrar para que supieran. Y esto es la pestaña de las series históricas, para ver las series históricas. Acá lo que tienen que hacer, por defecto, en este panel se presenta la concentración de clorofila. Estos son las zonas. Allá está Canelón Grande, Paso Severino, perdón, Canelón Grande. Y para ver la serie histórica tienen que hacer clic sobre el cuerpo de agua. Y este es el formato en que se despliegan las tablas. Por defecto, acá estamos viendo clorofila, porque yo tengo seleccionado clorofila. Ven los datos disponibles de los últimos 3 meses. Si se paran sobre el gráfico, ven ahí los percentiles. La última imagen, la mediana era de 3,9, el percentil 90 de 5. También tienen para seleccionar el dato así por defecto del último año, para ver la gráfica en el último año. Y si ponen todo, ven toda la serie histórica que les mostré antes. Acá están los picos del 2017. En Canelón Grande también pasó que después de la sequía hubo algún aumento de los niveles de clorofila. Y pueden hacer zoom. Si ustedes hacen clic así, por ejemplo, y ahí seleccionan y ahí tienen el zoom de los niveles. Por ejemplo, en enero del 2024 el pico más alto en Canelón Grande también llegó a 50 microgramos por litro de clorofila. Y bueno, si quieren ver turbidez, tienen que cliquear ahí en turbidez y lo mismo pinchan. Por ejemplo, pincho los niveles de turbidez en la desembocadura, vengo a ver la serie histórica. También la desembocadura tiene niveles altos de turbidez asociados a la dinámica con el Río de la Plata, ¿no? Pero son incluso a veces más altos que en el Canelón Grande, que es un embalse con bastante turbidez. Bien, y ahora rápido, como para volver a la presentación, para hacerles una actualización de lo que vemos en el Río Negro
que esto ya tiene más años, pero también en el Río Negro están las imágenes, la última imagen disponible. Dividimos el embalse en 7 zonas que acá están coloreadas. Por ejemplo, los últimos datos para el 2025, la zona de Andresito, esto en la serie histórica se ve claramente niveles muy altos en el 2025 en comparación a la serie histórica. Esta es una imagen que también se puede hacer, no lo hacemos ahora en el OAM, pero es una idea para hacer a futuro de el promedio del último mes, esto sería de agosto, pero son varias imágenes de clorofila promediadas y ahí se ve que el embalse de Andresito estaba bastante libre de floraciones, acá tal vez a algún nivel alto de clorofila. Estos Bonete, los últimos datos de turbidez en Bonete de la serie histórica marcan que del 2024 al 2025 aparentemente bajó un poco en la turbidez en relación a lo que venía siendo en los años más de seca, del 2020 al 2023. Y en el promedio del mes, en la imagen, por ejemplo, ven cómo la turbidez no es homogénea en todo el embalse, sino que la turbidez en este caso para agosto es mayor en el brazo del Cardoso, el brazo norte. Esta es una imagen de Baigorria, la serie histórica de Baigorria de materia orgánica. También para los últimos años, algunos niveles más altos de materia orgánica en comparación con los últimos 2 o 3 años. Y bueno, ¿qué sigue? Que más o menos lo comentó Virginia, pero seguimos haciendo salidas en Laguna del Sauce con el objetivo de llegar a estos mismos productos para Laguna del Sauce, calibrar el algoritmo. La idea es a mediados del año que viene, o más o menos a esta altura de año, tener estos mismos productos para Laguna del Sauce y hacer esto que les comentaba de algunas mejoras en qué imágenes satelitales disponibilizamos para poder jugar ahí. Que no sea solo la última imagen, sino poder tener los promedios mensuales, poder contrastar promedios mensuales del año que corre con promedios mensuales históricos. Eso es una cosa que está como para mejorarse en el mediano plazo. Y bueno, por ahí la presentación. Vamos a ver, ¿no? Preguntas. Gracias, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Creo que, perdón, pero para que se pueda escuchar por Zoom, eh, vamos con el micrófono tal vez. Creo que se escuchó bien por Zoom, ¿no? Pero sí se escuchó bien. Ahí, Sí, ahí tenías ahí el micrófono. sí. La pregunta tiene que ver con el que se expresaron ahí, estamos usando N, MTU, no, FTU. FTU. Eh, la norma nuestra habla de NTU. En realidad son muy semejantes, pero eso lo han visto, digamos que incidencia puede tener eso. Otras cosas porque los valores que están registrando ahí, en la mayoría de los cuerpos de agua que mostraron los resultados, incluso están por encima del objetivo de calidad que se ha fijado ahora. El objetivo de calidad para es de 45 unidades filométricas, y en este caso, Dalí, ustedes suelen estar por encima de ese valor. Incluso en cursos donde yo diría no está mal, ni está en una condición que hiciera sospechar de que hay muchas deflaciones o algo que llegue a estar afectando. Eso sería como una condición natural. El último que presentaron ahí era el brazo ahí del Río Negro, el brazo del norte, parecía que estaba en una condición muy sana, digamos, y sin embargo estaba dando valores de turbidez por encima, bastante por encima de esos valores. Sí, bueno, yo tengo acá. Sí, el cambio en realidad empiezo por qué cambiamos de unidades. En el Río Negro usamos NTU, porque los turbímetros estaban funcionando ok. Cuando empezamos a hacer los monitoreos en Santa Lucía, tuvimos unos pocos monitoreos con NTU y después se rompieron los turbímetros y bueno, no pudimos reenganchar con los turbímetros. Además de que para el monitoreo, como nosotros, el turbímetro en nuestros monitoreos, que nos desplazamos mucho en la embarcación, son frágiles, era lo que nos pasaba también en el río. Se rompen, los arreglás, volvés a salir a las 2 o 3 salidas, se vuelve a romper. Optamos por usar FTU, que es la medida de turbidez que tiene el Angie Torch. Bueno, no se rompe. Y bueno, entonces es FTU.
no tenemos datos para poder hacer una, que hubiera sido lo ideal, tal vez una calibración de, bueno, FTU contra medida de NTU y encontrar una relación. Por los datos que medíamos en el Río Negro, no se puede decir que hay una relación 1 a 1, Es bastante pero propio. es bastante próximo a esa relación. Eh, y bueno, en cuanto a los niveles, en el Canelón Grande, claro, de los monitores en campo o incluso de los datos in situ, es un embalse con bastantes niveles de turbidez altos. Y Yo entiendo que mi pregunta, sí, mi comentario tiene dos partes. sí, sí, Una dirigida a ustedes, en este caso, sí, sí. sería conveniente explicitar a posteriori una relación entre ambas cosas. Puede ser. Es la norma en Sí. FTU, las expresiones en FTU debería haber una criterio de equivalencia, el valor de magnitud de criterio de equivalencia. Y la otra es una reflexión para la norma nueva, ya, digamos, un valor de liquidez objetivo que parece ser muy difícil de alcanzar en algunos ambientes que parecen no tener una condición tan alejada de una condición natural deseada. Sí. Bueno, Eh, Interesante el trabajo. Eh, hicieron, perdón, hicieron algunas correlaciones entre estas tres variables. Vieron, nada, a forma de exploratoria. Sí, No anda esto, ¿no? Tienes que poner esta cosa así. no, creo que se apagó en un momento, Bueno, hoy. el azul. Ahora, no sé. Bueno, está apagando cuando quieren. Está apagado. Te escucha bien, ¿eh? Mejor. Eh, el canelón, en el embalse Canelón Grande, tiene alta concentración, muy alta turbidez. No tenía en cuenta lo que decía Eugenio del nuevo decreto y los valores. Por suerte tiene alta turbidez. Pues una cosa que venimos viendo lo habíamos empezado a ver en los embalses del Río Negro, que una de las cosas que inhibe el desarrollo de floraciones son cuestiones que afectan a la fotosíntesis, ¿no? O sea, cuestiones que afectan a la penetración de la luz o al espacio lumínico en el agua. Eh, y que el nivel de concentraciones de nutrientes que hay tanto en Paso Severino como en Canelón Grande, uno esperaría caminar por arriba de floraciones, y eso no sucede claramente. Entonces, una de las cosas en las que está bueno atender son estos factores, ¿no? Uno es la turbidez y el otro es la materia orgánica disuelta coloreada. Recuerdo que Goyenola siempre insiste en que la laguna del Cisne, las floraciones estarían controladas por un importante aporte de materia orgánica disuelta coloreada, que son básicamente ácidos súricos, ¿no? Este proviene de un bañado muy grande que tiene la laguna del Cisne. Y bueno, nada, volviendo acá, está bueno. Ahora ustedes tienen, ya han generado una línea de base interesante, cruzar esa información a ver, sobre todo pensando en cuáles son los umbrales a partir de los cuales como que ese control desaparece, digamos, que se dispara la clorofila, ¿no? Igual no llegamos a hacer ningún cruce de variables, o sea, al día de hoy, hasta ayer, antes de ayer, no sé, estábamos con esto de pulir la serie histórica de los datos. O sea, si bien ya veíamos de análisis preliminares esto de pre-sequía, post-sequía en los embalses, nada, eso recién está como recién fresco, digamos, estos datos. Hola, mi nombre es Gonzalo Tangredi. Alguien un poco alejado del tema. Me interesó mucho el gráfico de pétalos que mostraban al inicio. ¿Pueden desarrollarlo y comentarlo un poco más? Claro.
Este es un trabajo que data de una publicación en el 2009 y que tiene actualizaciones cada serie de años. Lo que muestran son, cada pétalo tiene que ver con un límite planetario, y bueno, y en las sucesivas actualizaciones muestra que muchos de esos límites planetarios que están vinculados a algunos aspectos del funcionamiento del planeta Tierra han sido superados. Entonces, es como una manera de mirar. ¿Qué tipo de límites son esos? O sea, Acá, no sé si se llega a ver, pero por ejemplo, están acá no se ve. cambios. Para en el cursor. Por ejemplo, acá dice acidificación de los océanos, estaría como recién superado la primer, el límite planetario, la concentración atmosférica de aerosoles, las especies invasoras o el cambio climático, la integridad de la biosfera, el sistema de cambios en el subsuelo, el cambio en el agua potable. Digamos, son como grandes límites vinculados a muchos aspectos de funcionamiento del sistema Tierra que lo monitorean con una metodología particular y que vuelvan como a cambiar a lo largo del tiempo. Hay tiempo para más, ¿no? Sí, Giselle tenía una ¿Acá? ¿En el Hola, chat? ¿La pregunta? gracias. Acá. Em, Bien, entiendo que el trabajo de ustedes es principalmente centrarse en la obtención de la información y de la verificación, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con análisis, correlación y calidad, evaluación de calidad, es tarea nuestra. Pero mi pregunta un poco, por un lado, en esto de los datos es cómo se explica que el límite de registro de clorofila sea mucho más alto, por ejemplo, en el Río Negro que en los embalses del Santa Lucía. Me llamó mucho la atención esa diferente sensibilidad si están usando los mismos métodos. Otro tema, tengo tres preguntas, por eso las hago así, me las van respondiendo. Otro tema es ese valor de referencia que ponen como límite 75 microgramos de clorofila. ¿En base a qué, por qué lo definieron? Que no sé si con qué se referencia, por eso quisiera tener la respuesta de ustedes. Y asumo que, pero espero me lo contesten, si compararon con el el que usan el Algae Torch, cuando medían la clorofila, si también midieron ficocianina, porque esos valores de clorofila no necesariamente van a estar referidos a floraciones. Y metería una cuarta, que es que me llamó mucho la atención, esos altos valores de clorofila en Paso Severino hacia el este, como que siempre están acumulados en esa zona que hay, creo que hay humedales en esa zona, y qué tipo de clorofila es esa. Gracias. Dale, vamos contestando a media. Lo de los límites tiene que ver con la concentración que medimos en campo. O sea, en el caso del Río Negro, encontramos concentraciones muy altas, entonces eso permite tener desde muy bajita concentración hasta muy alta, ¿no? En el caso de Paso Severino y Cañón Grande, las concentraciones que nosotros encontramos cuando fuimos a campo eran muy bajas. No superaban los 70 microgramos. Entonces, eso es lo que el modelo permite predecir bajo ese rango de clorofila. El límite de 75. Sí, es. Bueno, el límite del 75 es eso. Cuando fuimos a los embalses, en ese periodo que fuimos pre-sequía y post-sequía, en el medio de la sequía no fuimos, pero pre y post sí fuimos. En esos 60 datos que decíamos que más o menos tenemos para hacer el algoritmo, esos 60 datos in situ, el valor más alto de clorofila fue 75, el que nosotros detectamos, por método de laboratorio. Este, y bueno, esos límites son los que nos dicen, bueno, nosotros calibramos nuestro algoritmo y tenemos confianza hasta este nivel, 75 de clorofila en los embalses. Eh, Después sobre la pregunta del Architorch, si midimos cianos, sí, no hacemos calibración con ciano para Sentinel porque Sentinel no tendría bandas espectrales que están asociadas a la ficocianina, como si pueden tener otros satélites, pero que tienen el píxel más grande. Pero de lo que más o menos, sin haber hecho un análisis muy exhaustivo de los datos del Torch comparado con los de laboratorio,
pero en las floraciones de los embalses, en esta de 75 microgramos por litro, el torch daba del entorno de 20 o 30 microgramos por litro de ciano. Alguna vez nos pasó sí que en el río Santa Lucía, en la desembocadura, en octubre detectamos por laboratorio en el entorno de concentraciones de 15, 18 y el torch no marcaba ciano. Ahí puede ser porque puede haber otro tipo de, de pigmentos, digamos, no solamente de cianos. Eh, pero bueno, en general, en los embalses en verano con niveles de concentración alta, el torch daba niveles de cianobacterias, incluso también a veces en primavera. Eh, no, nunca hicimos, pero eso también fue un debe, pero puede estar para después, análisis en laboratorio de esas muestras de clorofila altas, como para, bueno, estar 100% seguros. Y la otra pregunta era la floración de Paso Severino ahí al oeste. Floración, no sé si llama floración, a niveles altos de clorofila, como estamos hablando de 50 microgramos por litro, que cuando nosotros íbamos y veíamos eso en campo, no es la clásica floración verde que sale en las noticias, que te pinta todo, no, no es nada que ver, o sea, estamos hablando de nivel en la observación ISET como hace el nivel 1 tal vez, no, no llega a ser nivel 2 de estadio de floración. Este, nada, esa del oeste de Paso Severino. Sí, es una yerbita. En la imagen se llega a ver un verde como muy suavecito que a veces no lo distinguís. Este, esa floración del oeste, nosotros no fuimos ese día, ese momento en octubre. Eso también puede tener que ver con la especie. Bueno, Sí, puede ser. El Thor sí nos daba cianos, pero puede ser que la especie sea diferente. Y bueno, no, no tenemos una explicación de por qué en octubre estaba ahí pintado. Después, igual no las puse como ejemplo, pero en imágenes de enero del 24, más posteriores a la que el nivel de floración, el nivel de clorofila alta en Severino estaba más distribuido en todo el embalse. Eso era un caso, lo puse porque era un caso raro, digamos, de que todo el embalse estaba bien y esa zona, usualmente para ese día en octubre, tenía niveles altos. No sé si contestamos, Lisette. Sí, sí, siempre contestan. Igual siguen habiendo más dudas, pero las veremos acá después. Gracias. En el 75 se debe esperar de que uno fuera una floración visible, así de visible. Depende Sí, de qué. Si tenés 75 con ficocianina, sí, pero si tenés diatomea o puede estar mezclado, tal dinoflagelados, vez. de Puede ser repente una mezcla. es otra cosa. Sí. No, no, estoy hablando de cianobacterias, digamos. Sí. La Sí, presencia de cianobacterias debería estar. se pueden ver la otra experiencia que tenemos clara es en el Río Negro y cuando en el Río Negro veíamos 50, 70, en el torche en realidad, porque en el momento no sabemos, ¿no? ¿No? Que después en el laboratorio más o menos, el laboratorio siempre da un poco menos después. 50, 70 eran pintitas que se veían claras, pero no era la pátina, ¿no? La pátina esa verde que se ve bien clara son niveles, diría que de 200, 100 y debe algo. pasar que, viste, que muchas veces pasa un... Hay gente que quiere preguntar. Pero sí. Perdón. Bueno, no quería interrumpir, pero gracias por la presentación. Siempre un gusto ver los desarrollos que ustedes hacen. Mi pregunta va más por el procesamiento de las imágenes que por los resultados de calidad, más específicamente con el procesamiento de nubes, porque mirando la gráfica que presentaron, me pareció que había muchas observaciones, por lo que imagino que no utilizaron las propiedades de las escenas para filtrar nubes, cuando van a hacer las series históricas con algoritmos automatizados. Queria perguntar isso, qual foi mais ou menos o filtro de nuvens que utilizaram, se se pode compartilhar esse desenvolvimento para que veamos como venimos trabalhando dentro do Ministério e se chegaram a hacer alguma calibração desse filtro de nuvens mirando uma série de imagens. Sí. También Juan, que también está en todo el proceso de automatización. La respuesta como concreta es sí, sí usamos filtro de nube de la escena del 10%.
Igual así, claro, igual las gráficas de la serie histórica puede llegar a confundir un poco, pero puede haber algún mes que no haya, por ejemplo, imagen por este filtro de un 10% en la escena. Y a su vez después también usamos un filtro que saca la nube, ¿no? Para el caso de las que tienen un 8% de nube y que de repente te agarró la zona, sacamos la nube. Lo que no hemos podido desarrollar 100% y por eso aplicamos este filtro del 10 es que a veces la sombra de las nubes, y eso está aclarado en los visualizadores cuando entran, no la podemos sacar todavía. Entonces, puede haber algunos días que justo la sombra cubra una parte del embalse y entonces la estimación tenga un pequeño sesgo por sombra de nube o a veces por sombra de árbol. Pero bueno, en el análisis visual y en la inspección que nos tomamos un tiempo bastante importante como para visualizar la serie histórica y poder ver estos errores donde de repente una escena, mucha nube, mucha sombra te queda en el embalse, la sacamos de la serie histórica. Entonces, ahí hay como un proceso más manual, luego del automatizado, porque acá esto está automatizado, ¿no? Pasa la imagen, hay menos de 10% de nube, el algoritmo corre y la imagen ya sube directamente al observatorio ambiental. Lo que nosotros sí hacemos es en ese mes, es por las dudas, chequear y hay un disclaimer ahí también cuando entran de que el dato de este mes puede ser que tenga algún error asociado a principalmente sombras de nubes. Nosotros corrido ese mes, si pasó, sacamos ese dato. Y es algo que es difícil de corregir porque tiene que ver con la altura de la nube, de cómo esté y La dónde está el zona ángulo de incidencia. de Entonces, visualización. uno puede poner a tantos metros y sácame todo lo que se proyecte, que es más o menos como lo tenemos, siempre te va a quedar por fuera. Tiene que ver con cuánta altura tiene respecto a la superficie Es lo más y difícil. el ángulo de incidencia. Si pones una altura alta y entonces generas a veces podés sacar mucho de agua por tratar de sacar sombra. Entonces, bueno, decidimos como por esa vía intermedia, un 10% la escena y después chequear cosas raras que puedan estar vinculadas al factor sombra. Y bueno, sí, se puede compartir también el desarrollo. Está todo desarrollado en Google Engine, o sea, no descargamos las imágenes. Y lo que sí hay una interfaz vía Python para poder automatizar eh, los scripts que tenemos corriendo en el Engine. Después podemos compartir algún filtro de nubes para el área de interés nomás, que termina ayudando a que haya más observaciones también. Buenísimo. Ok. Hola, muchas gracias también por la presentación, estuvo muy interesante y de mucho valor técnico. Yo tenía una pregunta que era de los monitoreos en campo y las validaciones que hacían, si todo lo que se hace de monitoreo en campo es propio, digamos, todo hecho por ustedes, o se toma alguna información de algún otro grupo, si hay alguna estrategia o idea de eso que sea con un poco más de colaboración con otros grupos de trabajo, si es que los hay, que puedan sumarse a generar información para esto. Y después en ese proceso de cuando se ajuste un algoritmo para alguno de los sistemas, si eso después tiene alguna revisión, o sea, eso queda dado y después hay que volver sobre ese mismo sistema, o si eso, cómo es que lo piensan trabajar. Y después lo último, alguna relación con los datos de monitoreo in situ. O sea, con esto que vemos en imagen en superficie, cómo es esa, porque cómo se comunica también es un tema. Sí, la primera pregunta tiene que ver con los monitoreos. En sí lo desarrollamos íntegramente nosotros y hemos tenido como una instancia de poder compartir con otros grupos, particularmente en la Laguna del Sauce, pero no hemos llegado a algo concreto aún. Así que por ahora sigue siendo todo tarea de la división. Sí, porque ahí lo importante, o sea, la dificultad para poder colaborar con otros grupos es que lo importante de los monitoreos es tomar simultáneamente la medida del radiómetro y de la variable, la clorofila. Pero bueno, sí, eventualmente podríamos compartir con el radiómetro, ¿no? Esa es la dificultad, digamos. Pero igual también hemos trabajado
ingeniería en el Río de la Plata, que ellos nos han invitado a sus campañas. Como en esa campaña lo que hemos hecho que ha estado bueno es como validar lo que toma nuestro radiómetro con lo de ellos. Y bueno, son similares, por eso son cosas que suman a la confianza que tenemos en los datos, en particular del radiómetro, de lo que mide. Eh, No, respecto al otro, preguntabas cómo seguíamos si volvíamos a visitarlo. Bueno, es algo que estamos discutiendo, tuvimos una reunión del equipo y estamos pensando, bueno, si tiene sentido, si no, digamos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y como que lo tenemos ahí sí. en discusión. Eventualmente, o sea, en la teoría uno diría que si el satélite sigue funcionando igual, y nosotros lo que miramos mucho también es la serie histórica. Si la serie histórica no tiene ninguna anomalía, Yo también quería preguntar es si como el ajuste de algoritmo había sido muy intenso o era más o menos lo que ya traías, ¿no? El algoritmo que usaban de base. ¿Requirió de mucha intervención o era el que estaba, el que estaba, decís, el del Río Negro, no, el que usan de base? Lo creamos nosotros. O sea, Es una la combinación combinación de, lineal es una de- combinación, no es lineal, pero es una combinación de bandas. redonda. Exacto. sí. La creamos Para el dato del radiómetro y el dato de clorofila, por ejemplo, tenés el dato del radiómetro y el dato de clorofila y generas son 9 puntos y ahí generas eh, un algoritmo de estimación. con Esta- bandas que nosotros seleccionamos por algunas características. son estos Para gráficos cada acá, tipo de ¿no? agua. De cada sistema. Para cada sistema, sí, y eso es como teóricamente cuando se trabaja con estimaciones cuantitativas de variables en agua, pues la literatura científica lo que dice es que es bastante sitio específico la calibración, principalmente porque por sitio puede haber distintas relaciones entre las tres variables ópticamente activas que son clorofila, turbidez y sedón. O sea, no todos los cuerpos de agua tienen la misma relación. En algunos incide más la turbidez, domina la turbidez, domina la clorofila. Esa relación entre estas tres variables, que son las principales en cuanto a la respuesta óptica del agua, es lo que hace que la calibración de los algoritmos sea recomendable que sean sitio específico. Eh, Ahora me van teniendo nuevos datos para validar, podrías ir viendo la calidad de tu ajuste. sí, cuanto más Tanto datos, esa calidad de ese ajuste empezará a dispararse, correcto. quizá a Sí. volver a recalibrar, digamos. Claro, por ejemplo, Es más grande de datos. sí, por ejemplo, el Fede, cuando hablaba de esto de que estamos discutiendo, les mostramos rápido, pero por arriba, que en el Río Negro, la estimación, esto también a tu pregunta de, Yo me quedé pensando porque la variable, la norma, nosotros vamos contra la mención sí, de agua, no contra un dato sí, estimado con estimado, sí. Nosotros lo que sí hacemos es, eh, para los días que tenemos el dato de campo y que esos son los errores relativos estos de acá del 10%, del 9 y 5, es para los días en que efectivamente en hubo nube tenemos la imagen satelital y tomamos los datos más cercanos que tenemos de campo para la imagen satelital, eso hacemos el error de la estimación contra el dato in situ de clorofila, de turbidez y eso. Y eso es lo que nos da este entorno de errores de 10%. De esos 60 no es el total, porque a veces cuando vamos a monitorear hay alguna nube, a veces el satélite de los 60 hay unos 30 datos que tenemos para correlacionar y que nos da este error. Y por ejemplo, en Sedón para Río Negro, que fue lo que comentó el Fede, el error nos dio del 29%, porque Sedón fue una variable que nosotros le pedimos al laboratorio cuando iniciamos estos monitoreos que hiciera. El laboratorio no lo hacía, porque es una variable eh, muy clásica de la observación óptica satelital. Entonces, bueno, era la primera experiencia de eso y pudimos tener medidas de sedón ya cuando estábamos en la mitad del inicio de las campañas. Entonces, tenemos pocos datos de sedón para ese algoritmo y por eso el error que nos dio es un poco alto. Hasta un error de 15% podría considerarse satisfactorio. Ese error del 29%, entonces podríamos ir al Río Negro de vuelta y específicamente para mejorar ese algoritmo, sí podría ser. Gracias.
Yo tengo una sugerencia. Capaz que se lo dijeron en el disculpo así porque qué tal. Pero parado en parte de la pregunta de Federico, y yo como conozco porque estuve en la situación original del Río Negro, pero quizá lo que se presenta en el OAM, dos cosas. Si no lo dice a título expreso, dar los rangos de las calibraciones, listarlo, digamos, para que el usuario sepa, digamos, la aplicabilidad que tiene y cuándo se está extrapolando por fuera de esos rangos de ajuste. Y el segundo, poner alguna nota, algo que esclarezca el concepto ese de percentil, porque es un concepto fácil de entender, digamos. El percentil 10 quiere decir que de todo el volumen de control, en definitiva, que estás considerando, el 10% es el valor de la variable que estés considerando, en ese caso, concentración de lo que fuere, que está por debajo, o sea, que deja una superficie por debajo de eso. Es un concepto que no es fácil de adquirir, digamos. Totalmente. Entonces, me parece que va a ayudar a la interpretación que haga el neófito en la cosa. Totalmente. Por Zoom no tenemos. ¿No? Gracias. Bueno, darles que el mes que viene tendríamos otra presentación que tiene que ver con los reportes diarios. Ya estamos armando eso, porque aparte se viene la época estival y esos reportes que son públicos. Muchas gracias. Bueno, gracias.